aquel o aquella que pues su deseo es servirle al Señor. Amén. Esta noche, pues como les decía, es mi esposa la que va a llevar pues el consejo. Ya bendecimos la palabra del Señor y pues que sea el Rey el que nos mande a llamar. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Dios les bendiga, hermanos, esta noche preciosa. Perdón. Tengo también, hermanos, la alegría pues de tener a mi hija aquí está en casa con nosotros y bendigo al Señor, ¿verdad?, por la vida de ella. Ustedes saben, pues, nuestros hijos son muy amados. Usted sabe que pues nuestros hijos, nosotros pues nos desvivimos por ellos muchas veces y algunos de nosotros hemos dejado de comer para que ellos comieran, ¿verdad? Así es que, hermano, pero los amamos. Muchas veces, hermano, hay muchas críticas en cuanto a cuando un ministro tiene hijos y los hijos a veces se alejan o se apartan o esto y lo otro. Él es pastor y los hijos andan aquí. No, hermano, no es eso. Son hijos de Dios, no por lo que anden haciendo uno se siente agradado, sino porque son hijos de Dios. Uno siente esa confianza y pues se alegra, ¿verdad? Porque la semilla está ahí puesta. Es el Señor el que se va a encargar de todo y en sus manos está. Bendecimos a todos los hijos, hermanos. Amén. Bendecimos a todos los hijos, ¿verdad? Amén. En el nombre de Jesús, que el Señor bendiga a todos los muchachos, a los hijos de mis hermanos, que los guarde. Y si hay alguno, pues también que se haya alejado, que el Señor lo traiga con esos lazos de amor. Usted confíe en su Señor, usted confíe en su Salvador, que Él es el que hará. Él es el que tiene la última palabra. Amén y amén. Ahora sí, perdón, hermana Margarita. Gloria a Dios. Pero no quería compartirles la alegría que yo siento. Tengo a mis hijos aquí. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos, esta noche preciosa que el Señor nos permite una vez más estar conectados, ¿verdad? Es una bendición poder escuchar la palabra de Dios. El Señor ministraba esta palabra en mi vida el día lunes y llenaba mi corazón, me confortaba porque como cristianos, como hijos de Dios, como peregrinos en esta tierra, que vamos pasando por diferentes pruebas y situaciones, necesitamos el auxilio, el consuelo para nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle por favor que abra la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3. Estamos haciendo esta transmisión el día miércoles porque pues como hispano, ¿verdad? Cuando venimos a este país, nos damos cuenta que aquí celebran un día muy bonito, que es un día de acción de gracias que le llaman. Y es muy lindo porque es de dar gracias a Dios. Y pues mañana lo celebra este país. Y especialmente en este año tan difícil, que ha sido con tanta dificultad, tanta prueba, tanta oposición del enemigo para congregarnos. Meditaba yo que tenemos que ser agradecidos, porque aún podemos escuchar la palabra de Dios. Porque en el caso por lo menos de nosotros que nos reunimos sábado y domingo ya, pero también entre la semana podemos conectarnos y escuchar la palabra de Dios, que es el pan del día, es el maná que cayó del cielo, que se hizo carne. Y es una bendición escuchar su palabra. Y el día, damos gracias a Dios pues por estas transmisiones, por el internet que nos permite llegar hasta ahí donde usted está, su sala, su cuarto, en el lugar que usted selecciona para escuchar la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios por esta palabra. Y aprovechemos el día de mañana todos juntos de levantar ese agradecimiento con un corazón así, perdone la redundancia, pero agradecidos a Dios, porque es su misericordia, porque es su bondad la que nos ha sostenido. Hasta hoy el Señor ha sido fiel.
y lo seguirá haciendo hasta el fin, porque Él es fiel a sus promesas, hermanito. Entonces, por favor, creo que ya tiene Romanos capítulo 3. Dígame amén, aunque sea ahí, no lo oigo yo, pero amén, gloria a Dios. 3, capítulo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como les decía, el día lunes el Señor me ministraba con esta palabra y unía los mensajes que el Señor nos dio en el fin de semana, en mi pensamiento, y por eso se conmovía mi corazón al saber el Dios tan misericordioso, tan bondadoso que tenemos. Entonces dice acá que el Señor encerró a todos, porque todos pecamos. Por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan, en el Evangelio de Juan 10:10, que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su bondad nos dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener acceso una vez más a la gloria de Dios. Así es, gloria. Y eso es una gran bendición, hermanos, que no la entendemos todavía, pero es un privilegio que a los ángeles que cayeron no les fue concedido. Al diablo, que Dios lo reprenda, no le fue concedida misericordia, pero a ti y a mí sí, y vamos a regresar, vamos a volver a sentir, estamos sintiendo la gloria de Dios a través de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Néstor, desde allá de New Jersey. Gracias, pues hay necesidad, ¿verdad?, de escuchar la palabra. Dios te bendiga. Amén. Vamos a abrir la palabra, por favor, en el libro de Samuel. Gloria a Dios. Samuel. Primera de Samuel, capítulo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Yo hablaba con mi esposo el lunes, entre el día, y yo salgo más tarde de la casa, un poquito más tarde. Y él, pero siempre platicamos, ¿verdad? Entonces yo me quedo, tengo el tiempo, bendito mi Dios. Yo no soy buena para madrugar, hermano. Y Dios es tan bueno conmigo que me permite, perdóneme. Entonces platicamos cuando él, a veces lo mandan hasta DC, pues es un viaje largo, ¿verdad? Entonces a veces me habla y yo le compartí esta palabra y él me decía, qué lindo, me decía, qué bonito. Entonces, primera de Samuel, capítulo 20. No, fíjese que no era esa. No es primera de Samuel, capítulo 20. Déjeme. Perdón, hermanitos. Segunda de Samuel. Ahí va. Si quiere, deje ahí porque vamos a regresar ahí. Pero no quiero comenzar ahí. No quiero comenzar ahí. Una cenita ahí. Es segunda de Samuel, capítulo 9. Capítulo 9. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 9. Amén. Gloria a Dios, capítulo 9, versículo 1. Dijo David, amén, dijo David, 9:1 de segunda de Samuel. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Qué tremendo, hermano. Una vez más, ¿ha quedado alguno, dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl
a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. Esta es la palabra que a mí me llenaba. Porque David, como figura de nuestro Padre Celestial, él siempre está buscando quién falta. ¿Quieres meter a alguien más? ¿Falta alguien de tu familia? ¿Quién falta? Falta tu esposo, falta tu esposa, faltan tus hijos. Déjame decirte esta noche que hay un Dios que dice: ¿ha quedado alguien más? Aleluya. A quien yo haga misericordia. Tú como yo, mi esposo acá, puede tener a alguien en su pensamiento en este momento. Yo no sé quién es, pero déjame decirte, vive Dios, que hay un Dios que quiere hacer misericordia a esa persona. Dios es un Dios de pactos, hermanos. Por eso tenemos que creer en su palabra. Él dice: cree tú y serán salvos tú y toda tu casa. Hay promesas, pero como nos decía ayer nuestro apóstol, no creemos, hermanos. Somos incrédulos. Somos incrédulos. No lo creemos. Acuérdese, hermano amado, cuando los ángeles que fueron a hacer juicio a Sodoma y a Gomorra, Amén. el ángel le preguntó a Lot: ¿hay alguien más a quien quieras salvar? ¿Habrá alguien más que tú quieras llevarte? Hermano, la Biblia es clara, la Biblia es directa, porque la bondad de Dios quiere derramarse sobre sus hijos. Amén. Porque Dios no se deleita en la muerte del impío, Dios no se deleita, en la muerte de nadie. Así como nos hablaban ayer, dice que de tal manera Aleluya, amó amén. Dios al Gloria a mundo, Dios. que dio a su Hijo, dio a su Aleluya. Hijo por ti y Amén. por mí. Gloria a Hermano, Dios. lo dio por todo el mundo, Aleluya. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Él dio Amén. al Cordero perfecto, Él dio al Cordero sin mancha, Él dio al que no tenía ninguna falta, para que tú y yo, aquellos que teníamos falta, así como este Mefiboset, hermano, estaba inválido, no estaba válido para nada, estaba tirado, no podía hacer nada, pero la bondad de Dios creció tanto que Él lo acercó, lo alcanzó, así como Él quiere esta noche alcanzar a aquellos que no han entrado, alcanzar a aquellos que se han apartado, alcanzar a aquellos que no han venido. Hermano amado, despertemos y creámosle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El verso 2, hermanos, dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron. David estaba preguntando: ¿habrá quedado alguno de la casa de Saúl? Porque cuando el rey David lo hicieron rey, hermanos, él no mató, él pudo haber matado, le probó a Saúl que lo pudo haber matado. Sin embargo, David no levantó la mano en contra de Saúl porque decía: él era el ungido del Señor. No la levantó. Sin embargo, ellos fueron muertos en la batalla. Pero David no se alegró de esas muertes, ni de la muerte de Saúl, ni de la muerte de sus hijos. Y en este momento, David, por alguna razón, dicen que ya David ya reinaba quizás como por unos 10 años. Ya había reinado por unos 10 años. Y dice que de alguna forma él recordó un pacto. Nuestro Dios es un Dios de Amén, pactos, así es, gloria a Dios. que cumple sus promesas, hermano. Él recordó y dijo: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo muestre misericordia? Cuando leamos Primera de Samuel, usted va a entender por qué. Pero dice,
Él estaba buscando, quería cumplir un pacto que había hecho. Y dijo, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, dijo. Lisiado de los pies, hermanos. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en una aldea o ciudad que se llamaba Lodebar. Entonces el rey David le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Hermano, este era hijo del amigo amado del rey David. Jonatán era hijo del rey Saúl. Y con David, cuando no era rey, nació una amistad preciosa. Una amistad simbólica para nosotros. Pero como le dije, en la batalla ellos fueron muertos, Saúl y sus hijos. Y este hombre, aquella hombre que se llamaba Mefiboset, en ese entonces tenía 5 años. Y dice que su nodriza, la que lo cuidaba, oyó que Saúl había muerto, que era el abuelo. Después oyó, Jonatán ha sido muerto. Y quiso salvar al niño. Y lo tomó y salió corriendo, dice. Pero en la huida, en la prisa, en la persecución, el niño se le resbaló de sus manos. Y este niño quedó inválido. Y fueron a parar a esta aldea o ciudad que se llamaba Lodabar. Lodebar, perdón, gracias. Una tierra, dice, sin pastos, seca. En hebreo, lo es una palabra compuesta. En hebreo es lo y devar. Son dos palabras. Lo significa no y devar muchos la traducen como palabra. O sea, no palabra. No había palabra, no había pasto. Era un lugar oscuro, era un lugar donde no se podía sembrar. Y fíjese bien la figura, hermano, se cayó el niño. Hermano, nosotros como cuando vinimos, cuando estábamos aquí en la tierra, entramos en la tierra, caímos de la gracia. Caímos, hermano. Por eso leía, hermana Margarita, el verso 3. de Romanos 3. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos. Amén. Y solo fíjese la palabra, hermano, que usa la Biblia. Dice, era un inválido. No podía valerse por sí solo. Amén. Dice, lisiado de sus 2 pies. No podía caminar. Necesitaba ayuda. Muchos de nosotros, hermano, estamos lisiados de los pies. ¿Sabe por qué? Porque no caminamos a donde aquel que puede librarnos. No caminamos a donde aquel que puede, hermano, componer nuestros pies. Acuérdese, aquel que estaba a la puerta de aquel templo buscaba dinero, buscaba algo material. Pero Pedro y Juan iban caminando y dice, fijamente, mírame a los ojos. ¿A quién tiene que ver usted? A Cristo. Por eso Pedro le dijo,
no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este hombre dice que se le enderezaron sus piernas, se le enderezaron sus pies, y saltando, alabando y dando gracias a Dios, entró al templo bendiciendo el nombre del Señor. Por eso, hermano, deja que sea Él. Deja que sea el Señor el que enderece nuestros pasos para poder ir una vez más a darle gloria a Él como se merece. Amén, gloria a Dios. Perdón, hermano, pero No, a mí me está bien. impacta mucho la palabra. Amén, gloria a Dios. Y así realmente la platicamos por teléfono, como les digo, el día lunes. Yo le comentaba y él me aportaba y es precioso cuando fluye la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, lo de Bar, ¿verdad? Lo de Bar, tierras, no palabra, dice, sin pasto, o sea que no hay palabra, sin pasto, seca, no hay agua, no hay ríos. Yo me ponía en el lugar de Mefiboset. ¿Cómo estamos nosotros antes de venir a Cristo? Estamos inválidos. El Señor vino, que es que se compadece de nuestra necesidad. Cuando Él vino, Él llegó a los enfermos, hermanos. Él, como acaba de decir mi esposo, sanó a los enfermos, hizo caminar al cojo, resucitó muertos. Él hizo sanidades gloriosas, sanó del flujo de sangre. Él es sanador. Él es nuestro sanador. Pero nosotros cuando venimos a Cristo, como leímos en Romanos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Con Dios lo tenemos todo. Amén. Cuando no creemos muchas veces, cuando empezamos nuestro caminar, por eso es como a Lázaro, hermanito, cuando el Señor lo resucitó, dijo desatadle, porque estaba con vendas en todo su cuerpo. Y empezaron a desatarlo desde arriba, poco a poco. Por eso es la función ministerial de los 5 ministerios del Señor, porque ayudan, desatarle, ayudan a sanar las heridas. Pero venimos resecos, venimos inválidos, venimos enfermos. Pero a buscar de Dios tenemos que ir con la necesidad traída acá de nuestro corazón y manifestársela a Dios. Porque a Él, al que le podemos contar lo que nosotros necesitamos. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro todo, hermanito. Y yo me identificaba con Mefiboset. El fin de semana, hermanos, nos hablaron del samaritano. Nos hablaron de esa mujer que habla, una niña, una mujer que ve el Señor en Ezequiel 16. Te vi, pasé por ahí, dice. Por eso me tocaba mi corazón. Pasé por ahí y te vi, dice en Ezequiel, envuelta en tu sangre. Te vi, te limpié, te lavé. No te dejó, hermanos. Ese eres tú, el samaritano. Pasaron 2 personajes. ¿Quiénes eran, hermano? Un levita Un levita y un sacerdote. La religión y la ley. Y no se apiadaron de este samaritano. Lo vieron tirado en el suelo con sangre también. No tuvieron misericordia. A esta identidad femenina que vemos en Ezequiel, también pudieron haber pasado otros. Y no le mostraron misericordia. Pero el Señor pasó enfrente de ti y enfrente de mí, revueltos en nuestros pecados, en nuestras maldades, sucios en nuestras iniquidades.
Y el Señor nos mostró esa misericordia, hermano. Aleluya. El Señor nos tomó en su Sí, mano Señor. poderosa y Nadie nos daba mostró nada su por ti. misericordia. Nadie Nadie daba daba nada. nada. Nadie daba nada. Nadie quería hacer nada por nosotros. Pues este Mefiboset, Aleluya. el rey David preguntaba, Aleluya. ¿habrá alguien? Hermano, Aleluya. el Señor es bueno y no quiere que nadie se pierda. A mí me toca mi corazón, usted perdone, pero cuando yo hablo de la misericordia de Dios, de la luz que ha dado a mis ojos, del escogimiento de Dios, a mí me llena de gozo, hermanos, y me toca mi corazón. Pues este Mefiboset, Dios lo mandó a llamar. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué David hacía esta pregunta? La voy a volver a leer, verso 1. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 20. Gloria a Dios. Como le dije al principio, el rey David tuvo una amistad preciosa con Jonatán, el hijo de Saúl. Y en esa oportunidad, el rey Saúl, bueno, como usted sabe, intentó matar muchas veces al rey David. Hasta David, no era rey todavía. Según Dios, sí, ya era rey. Según Dios, sí. Amén. Pero aún no reinaba, ¿verdad? Aún no reinaba. Amén. Esa es la palabra. Entonces, no era el tiempo. No, aún no reinaba. Entonces, el rey Saúl intentaba matarlo, le tiraba su lanza. Y el Señor lo libró tantas veces de la mano de Saúl. Sin embargo, el rey David nunca le levantó la mano, mucho menos se alegró de su muerte. La gente pensó en agradarle. Cuando le llegó a informarle, mataron a Saúl, mataron a Jonatán, a sus hijos. Pero él no se alegraba. Entonces, capítulo 20, vamos a leer, gloria a Dios, el verso. Bueno, lo que ya le he contado está en el verso 1. Hubo una plática entre Jonatán y David. Siempre se reunían a comer en la mesa del rey Saúl. Pero David esa oportunidad temía por su vida. Y le comentó a Jonatán. Y Jonatán le dijo, bueno, no vengas a la mesa y yo voy a ver cómo está la situación ahí con mi padre. Tú ve, escóndete, no vengas y espera, yo te haré saber. Y pues en la cena, Jonatán entendió que había un deseo ardiente en Saúl, en el rey Saúl, de matar a David. Y habían quedado ellos en una regla, una señal. Yo voy a salir a tirar la flecha y voy a mandar a un siervo que la vaya a traer. Y cuando yo le diga a ese siervo, si yo le digo, le grito, cerca, más cerca, vente más cerca, entonces tú entenderás, le dijo a David, que mi padre no quiere matarte. Y puedes venir, que es seguro. Pero si yo le digo al siervo, no, más lejos, tú entenderás que mi padre sí realmente quiere matarte. Pues precisamente eso sucedió. Entendió Jonatán que su padre quería matar a David y pues hicieron como habían quedado y David entendió es que lo quería matar. Entonces, vamos a leer desde el verso. Ellos platicaron, vamos a leer desde el 12.
Gloria a Dios. Esta es la plática que ellos tuvieron, Jonatán y David. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacer mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que vayas en paz. Y esté Jehová conmigo, como estuvo con mi padre, porque Jonatán fue testigo que Dios había estado con Saúl, pero ya no estaba con él. Dice que lo atormentaban espíritus. Lamentablemente, Dios lo abandonó, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces el 14, y si yo viviere, dice, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Esto se lo dijo Jonatán a David. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Entonces pasémonos al verso 21. Bueno, es lo que yo le conté del criado, más bien ahí. El verso 23. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Hermano, este pacto, hicieron un pacto. Y David en esta oportunidad, él meditaba en el verso 9, el capítulo 9 de Primera de Samuel, y decía, ¿habrá quedado alguno? ¿Habrá quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Hermanito amado, nuestro Dios es un Dios fiel a los pactos. Muchas veces hay silencio en Dios. Hay silencio. Eso no quiere decir que Él no esté haciendo nada. Eso no quiere decir que Él no escuche nuestro clamor. Lo escucha, hermano amado o amigo que me escuches. Dios escucha. Dios conoce tu necesidad si tú se la presentas. Él la conoce. Y si no se la dices, Él está esperando que tú hables con Él. Pero en esta oportunidad David estaba recordando ese pacto. Entonces, David lo mandó a llamar. Tráiganmelo. Y le trajeron. No sé si ya regresó a 2 de Samuel 9, por favor. Vamos a leer el verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, de esa ciudad o aldea. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl y de David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Usted podrá imaginarse con el temor que este hombre iba. Fíjese que la mujer que cuidaba a este Mefiboset, la que iba corriendo, yo apunté, no, quizás no anoté su nombre. No lo anoté, el nombre de ella, pero era,
Era muy precioso. Bueno, después, cuando mi esposo tome la palabra, tal vez lo busco. Entonces dice lo mandó a llamar, hizo reverencia. Toda su familia, hermanos, había sido muerta. Toda su riqueza, todas sus propiedades, todo su dinero había sido quitado. Él estaba en una ciudad incomunicada, donde no había palabra, donde no había presencia, donde no tenía derecho a nada. Era una ciudad donde ponían a los desechados de la sociedad, como dicen. Era una tierra marcada, decía el diccionario, por la soledad. Por la soledad. Él estaba incomunicado. Como dice la palabra, ajenos. No teníamos nada. No teníamos pacto, no teníamos promesas, porque este pacto no se lo hizo a Mefiboset. Este pacto se lo hizo a su amigo Jonatán. Es como el pacto que el Señor ha hecho con Cristo Jesús, nuestro Dios Padre, acordándose de cada uno de nosotros, porque es Cristo el que nos justifica delante del Señor. Amén, así es. Es Cristo, es su sangre que derramó por nosotros. El pacto es con Cristo. Esa es nuestra garantía que Él la va a cumplir. Cristo que se humilló hasta lo más a lo más mínimo. Se hizo hombre porque te ama, dice, por misericordia, por amor a la miseria. Él nos amó, pero no quiere que nos quedemos así. No para que nos quedemos como en lo de mar. No es para eso que el Señor vino a la tierra. Dice que es para hacernos sacerdotes y príncipes, para regresarnos lo que el enemigo se robó, para reconstruir lo que el enemigo derribó en nuestras vidas. El amor de Dios es infinito. No teníamos derecho a nada, no derecho a las promesas, no derecho a los pactos. Sin embargo, ahora somos herederos. Amén, y coherederos de qué, hermanos, de qué dice la palabra, de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Aleluya. Hermano, un día toda rodilla se doblará delante de nuestro Dios. Toda rodilla reconocerá que Él es el Señor, porque lo es. Pero como repito, a veces no creemos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no hemos salido de lo de Bar. Recién venidos a este país, llegábamos al 31 de diciembre, siempre se hacía una cena en la iglesia para agradecer a Dios y para pedir por el año que venía. Y yo decía, ay Señor, que este año sea diferente. Y así pasaba uno, otro, y seguía igual. De repente, hermanos, un año, todo fue cambiando. Hermanos, Dios es fiel, pero muchas veces seguimos en lo de Bar, en esa ciudad de soledad, sin comunicación con Dios. No fluyen los ríos, pero es por nosotros. El Señor, el Rey te manda a llamar. El Rey te ha mandado a llamar para sacarte de ahí, pero tienes que creerle. Perdón, tenemos que creerle. Y dice aquí en el 6, Mefiboset se postró. ¿Usted cree que él pensó, para algo bueno me manda a llamar el rey? No, ¿sabe por qué los mataban? A todo el reinado anterior, o al que quitaban del reino. Perdón, lo mataban porque podían reclamar el trono. Y podía haber como una guerra civil en la ciudad.
entonces iba a haber guerra y no iba a haber paz. Entonces los mataban. Y usted puede ver en la historia, al ver la historia de los reinados que han habido, es triste porque han habido, los exterminan, hermanos, cuando los quitan de los reinados. Así ha pasado en los reinos como de Rusia. Estaba viendo también yo como en Inglaterra ha habido esas situaciones en el pasado. Entonces él iba con temor. Ya mataron a todos, solo yo he quedado. De seguro David me quiere eliminar también. Sin embargo, dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo, dijo Mefiboset, perdone. Vamos al verso 7. Y dijo David, no tengas temor, porque sintió que él llevaba temor. Hermanito, no tengas temor de acercarte a Dios. No tengas temor de comprometerte con el Señor. A veces hay temor hasta de levantar la mano, decir yo acepto al Señor. Muchas veces no queremos hacerlo y nos cuesta. El Señor nos dice, no tengas temor. ¿Por qué tienes temor? ¿Por el porvenir? Yo soy madre. Cuando mis niños estaban chiquitos, yo me preocupaba. Recién nacidos, yo decía, ¿de dónde voy a dar de comer a estos niños? O ya tienen 27, 24 años, 25. Y todos los días han comido. Todos los días, hermano. Lo tremendo que el verdadero nombre de Mefiboset era Merib-Baal. Ese era el nombre del niño. Merib-Baal, que significa el contrincante de Baal o el que lucha en contra de Baal. Pero al caerse, su nombre fue cambiado a Mefiboset, que significa hombre de vergüenza. Es tremendo. El nombre de la que lo cuidaba, yo tenía, no lo anoté, era un significado bien lindo. Pero dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre a mi mesa. Él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Le dijo Mefiboset. Eso es lo que tenía él desde los 5 años, hermanos. Tenía complejos, problemas, había tenido situaciones difíciles. Él era un príncipe, pero estaba en una ciudad desterrada, en una ciudad seca, donde no había pan y no había ni lluvia porque era seca, no podían sembrar, no había pan, no había ganado, no había agua. Si todo eso lo pones a figuras espirituales, hermano, es un desierto nuestra vida sin el Señor. Entonces hoy le estaba diciendo, te voy a devolver. Y yo, como siempre lo digo, yo no hablo de cosas materiales, perdón. Yo hablo de cosas espirituales, porque lo material llega por añadidura, dice la palabra de Dios. No lo tienes que buscar, eso va a llegar. Es una promesa de Dios. Pero acá Dios te va a devolver lo espiritual, la gloria de Dios. Le iba a regresar todo. Aparte, vas a comer de mi mesa, le dijo. En mi mesa. Y serás tratado como que fueras un hijo del rey. Como uno de mis hijos, le dijo. Y le devolvió. Pero mire, cuando él dijo,
¿quién es tu siervo?, le dijo Mefiboset, para que me mires, para que mires a un perro muerto como yo. Hermano, él, ¿cómo sintió en ese momento? Él iba con temor. Y el rey David le estaba diciendo, no temas, yo te voy a devolver todo. Te lo voy a devolver. Y yo me recordaba de la Sirofenisa en ese momento. Porque ella dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor. Aún los perrillos, dijo ella. Y esa fe de esa mujer tocó el corazón de Dios. Aún los perrillos comen de las migajas, pero Dios no quiere darte migajas, hermano. Dios no da migajas, Él te da todo, todo, todo. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Se humilló, sintió un corazón agradecido. Pero muchas veces nosotros no mostramos ese agradecimiento a Dios. Lo abandonamos cuando Él ya nos alcanzó. Como esa mujer de Ezequiel. Yo te tomé, te lavé, te limpié con sal. Yo pasé, te vi, te recogí. Te di, te cubrí, te di lo que necesitabas. Y te dejé. Y al tiempo regresé y te volví a ver. Y estabas hermosa. Ya tus pechos habían crecido. Eras bella. Pero cuando te viste bella, hermosa, te engrandeciste y me dejaste. Te prostituiste con otros amores. Hermano, hermana, si no somos agradecidos con Dios, Dios va a pasar otra vez y nos va a ver. Y al principio de este año nos predicaba aquí el pastor. Dios está viendo. Dios está observando. Han pasado ¿cuántos meses, hermano? Desde noviembre del año pasado, quizá un año. Tú estás vivo, si estás viendo, estás vivo. ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos se han enfriado en este tiempo? Cuando debemos estar más agarraditos, más cerquita de nuestro amado. Pero nos prostituimos, dice, con los amantes. Todo lo que te aparta de Dios es tu amante, que te estás prostituyendo. Perdona las palabras, pero son las palabras que habla la palabra de Dios acá. Amén. Mostremos agradecimiento, hermanos, porque si no corremos el riesgo. Lo apunté, pero no me acuerdo dónde está. Sí, Romanos 11, donde dice, sí, creo que ahí dice Romanos 11. No es ese. Pero lo leímos el fin de semana. Corremos el riesgo de ser cortados, ¿verdad? Es Romanos, pero corremos el riesgo de ser cortados. Yo creo que ahí es el 11. Si no mostramos agradecimiento, el Señor nos ha embellecido, nos ha hermoseado, nos ha adornado, nos ha devuelto tantas cosas. Pero cuando nos vemos hermosos, el enemigo trata de desviarnos, trata de robar lo que Dios nos dio. Romanos 11 del 20 al 26. Romanos 11.
Dice, corremos el riesgo. Busca por favor Romanos 11. Romanos 11. Oh, si entendiéramos, hermanos. Si creyéramos. Mira qué precioso. Desde el verso 18. Desde el 20, ¿verdad? 18. Del 18. Romanos 11, 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Okay. Dice el verso 18, no seáis arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe, por ese caminar, porque muchos, como decía mi esposa, muchos, aunque ya entraron, ya conocen del Evangelio, aunque fueron, aceptaron al Señor en su corazón, pero hay algo que los está deteniendo. Hermano, pongámonos a pensar de que qué es lo que el enemigo quiere. El enemigo vino a 3 cosas, dice la Biblia. Yo me confundo, no le pongo el orden muchas veces. Pero el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. 3 cosas. Él quiere robarte lo que Dios te ha dado. Quiere matarte espiritualmente. Quiere matar tu alma. ¿Para qué? Para después ser destruido en el lago de fuego juntamente con él. Y eso no es la voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Es que todos conozcan al Hijo de Dios. Es que conozcamos el verdadero amor que Dios ha tenido por todos nosotros. Hermano, dio a su único Hijo. Aleluya, amén. Dice Isaías 53. Hoy cantaba ese coro. Hay un canto de Jaime Murriel que dice, varón de dolores, en todo quebranto, experimentado. Hermano, nosotros, dice la Biblia, por sus llagas hemos sido sanos. Por el dolor que él padeció, nosotros ahora vivimos. Él llevó la vergüenza para que usted y yo no la lleváramos. Pero el enemigo es tan astuto, hermano, y es predecible. Es predecible, hermano. Y eso es lo peor, porque sabemos que el enemigo es predecible y dejamos que nos envuelva siempre en las mismas telarañas. Hermano, no dejemos enfriar el amor. No dejemos que por una mirada, que por una llamada que no te hicieron, que por algo que pasó, hermano, te quedes tú. No vale la pena. Hay muchos hermanos que tuvieron problemas, les hicieron daño. Aquel que le hicieron daño está todavía encerrado en una cárcel porque no puede perdonar, porque no se le olvida. Aquel que lo hizo anda tranquilo porque ya se le olvidó. Somos nosotros los que no queremos salir de ahí. Por eso el apóstol Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás. Porque si no olvidamos lo que queda atrás, vamos a estar todavía dando, hermano, vamos a estar lisiados. No vamos a poder caminar. Y fíjese, hermano, que ahora hay una palabra que se llama el síndrome de Mefiboset. Hay, hermano, en la medicina, así le están llamando hoy. A los que los piecitos están así corvados y no pueden ni caminar. El síndrome de Mefiboset. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tendremos ese síndrome espiritualmente? Solo ponte a pensar. Dice, dirás entonces las ramas fueron desgajadas.
para que yo fuera injertado. Aleluya, gloria a Dios. Ah, sí, el Señor fue duro con Israel y nosotros, hermanos, fuimos injertados. Gloria a Dios. Pero no seas arrogante. No te jactes. No te creas ahora más porque ya el Señor te hermoseó. No. Dice, porque ellos fueron desgajados por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. No por la fe en lo que tengas. No por la fe en lo que tengas guardado en el banco, qué sé yo. No por la fe, hermano, de que tienes tu casa. No por la fe de que tienes tu carro. No, 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 no. Eso hoy existe y mañana no. Porque hoy la bolsa de valores está arriba, mañana va a estar abajo. Nada es seguro en este mundo más que la salvación que Cristo Jesús te da. Amén. Esa sí es seguro. Porque el pacto que David hizo con Jonatán se mantuvo firme. Amén. Oiga bien eso. Aleluya. El pacto que David tuvo con Jonatán no se le olvidó, sino que lo llevó a cabo. Él dijo, hay alguien en la casa de mi amigo Jonatán, hay alguien allí el que yo pueda mostrarle mi bondad. Y oiga, hermano, es una pregunta. Amén. Qué precioso el Señor. Hay alguien en tu casa, hijo mío, al que yo pueda salvar. Oiga, hermano, por eso dice el apóstol Pablo, nosotros venimos como que si Dios rogase por nosotros. Hermano amado, si tú estás, hermano, si te sientes lisiado, dile a Dios, levántame. Gloria a Dios, amén. Porque yo creo en el pacto que hiciste conmigo. Aleluya. ¿Cuál fue ese pacto? Gloria a Dios. Te di y te dije, vive. Aleluya. Vive. Gloria a Dios. Ese Amén. fue el pacto. Aleluya. Dijo, vive. Amén. Y te Gloria a Dios. levantaste. Aleluya. Y tuviste Gloria a ahora Dios. esa luz Amén. que ahora tienes. Gloria a Dios. No dejes que se convierta en oscuridad. Amén. Amén. No dejes que se convierta, hermano, Amén. en una lobreguez. Así es. No. Así es. En Cristo tenemos vida, tenemos luz, tenemos perdón. Por eso dice la palabra, hermano. Aunque estemos como estemos, lleguemos. Si tus pecados, porque eso dice Isaías, ven, hablemos. Pongámonos a cuentas tú y yo. Porque si tus pecados son negros como la grana, serán blancos. Y si son rojos como el carmesí, serán blancos. Hermano, ¿a quién no puede perdonar Dios? Solo al que no viene a pedirle perdón. Amén. Así es. Aleluya. Solo al que no se acerca. Aleluya. Si tenemos entrada accesible al trono de la gracia. Sí, amén. Ese es el pacto. Por eso el Señor en Hebreos, mire, y lo vamos a estudiar más adelante, es en Hebreos, hermano, lo que quería hacer el escritor de Hebreos era enseñarle que aunque ahora era un nuevo pacto, no tenían que hacer las rutinas del viejo pacto. Amén. Amén. Así es. Porque ya había venido un cordero. Gloria a Dios. Aleluya. Se presentó el cordero Gloria a sin Dios. mancha, el cordero que quitó el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. No solo por un año, no solo por un mes. Aleluya. Dice, de una vez y Gloria para a Dios. siempre Aleluya. lo quitó, hermano, y lo echó al fondo Gloria del mar. a Dios. Y él dice, ya no me Aleluya. acuerdo de los pecados pasados, Gloria a Dios. porque fue la Amén. vida del Cristo Jesús Gloria a que Dios. nos perdonó por medio de su sangre, nos limpió Aleluya. y nos ha dado ahora una Gloria a nueva Dios. vida. Aleluya. No te detengas. Amén. No te detengas en lo Gloria a demás. Dios. Muchos fueron muertos porque Isboset fue muerto. A Isboset lo mataron. Pero salió el niño de allí. Sí. Aunque lisiado, pero salió. Hermano, a encontrarse con un pacto que estaba vigente. Estaba establecido ya. Ya lo había establecido David con el Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Bendito hermano. Dios. Aleluya. Qué tremendo. Encontraba el nombre
de la, de la nodriza. de la nodriza es Jezreel. Y ya lo había buscado, pero no lo había notado. No, ¿Ah? no, esa es la ciudad, Jezreel. No, Llegaron las noticias de Jezreel, creo que dice. no. Bueno, lo acabo de... Bueno, eso está en Segunda de Samuel 4. 4:4. Ujú. Pero terminemos aquí. Lo voy Dice, a buscar yo. porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad de Dios y la severidad para con los que cayeron. Pero para ti, bondad. De lo contrario, perdón, para ti bondad de Dios sí permanece. ¿Y qué es permanecer? Permanecer es estar firme, es estar firme. Permanecer es enderezar tus pies, afirmar tus pies para poder caminar, para poder, hermano, llegar hasta donde está tu Señor. Amén. No que vayas a caminar mucho. Me refiero firmeza espiritual, para que tu espíritu camine, aún estando en tu casa. Ahí te alcanza la gloria de Dios. Ujú. Ahí te alcanza la bendición de Dios. Pero tienes que hacer algo. Debemos hacer algo. Amén. Dice entonces, de lo contrario tú también serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, pueden ser injertados. Oye bien, ¿qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que te hace lisiado? ¿Qué es lo que te hace inválido? Porque inválido quiere decir, hermano, alguien que no puede valerse, alguien que no tiene valor. Ujú. Pero media vez el nombre de Cristo, media vez, hermano, el Espíritu de Cristo entra a tu corazón. Por eso la parábola de la mujer, hermano, que estaba buscando la dracma. ¿Por qué tuvo que barrer la casa? ¿Por qué tuvo que buscar? Porque estaba buscando el valor perdido del hombre. Aleluya, amén. El Espíritu Santo vino a buscar el valor perdido del hombre. Amén. Y se alegró cuando lo encontró. Gloria a Dios. Porque sin esa drama, según la historia, no se podía casar. Sin el Espíritu Santo dándonos el valor por medio de la sangre de Cristo, por medio de ese sacrificio, no podemos ser novia. No podemos ser pueblo de Dios. Por eso yo le dije a usted, hermano, un día le compartí, le dije, ¿quiénes entraron en el arca? Noé y su familia. ¿A quién salvó Noé? A su familia. ¿A quién salva a Dios? A la familia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Se está hablando, hermano, mire, se está hablando de un jugador de fútbol. Un gran jugador. Un gran carisma. Hermano, y tremendo. Pero se enorgulleció mucho. Que ni los entrenadores lo querían. Más adelante. Murió hoy, no sé, ayer, no sé cuándo murió. Pero usted sabe, mucho podrá tener el hombre, mucha sabiduría, muchos bienes podrá tener, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Amén. Por eso mi deseo es que algún día le hayan hablado del Señor. Amén. Porque el dolor más grande es que alguien muera, alguien que tú conozcas muera, sin haber conocido a Cristo. Ese es el dolor más grande. Dice entonces, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, fuimos cortados de ese olivo silvestre, de la muerte, fuimos cortados de eso, de esa maldad, nos arrancaron de ahí, hermano. Aleluya. Nos arrancaron de ahí, Amén. Gloria a Dios. ¿verdad? Lo que parecía bueno, era malo. Entonces dice, y contra lo que es natural, o sea, contra naturaleza, Amén.
Oiga, qué tremendo. Contra la naturaleza fuiste injertado en un olivo cultivado. Algo sobrenatural se dio. Algo sobrenatural se dio con David y Mefiboset. ¿Y qué le importaba a David que existiera alguien allá? Así es. Así es. Estando bien yo, ¿qué me Así es. importa? Así es. Estando tranquilo yo, estando comiendo yo, hay que ver a los demás. Pero David no se le olvidó. Gloria a Dios. Fue Aleluya. algo sobrenatural. Amén. Porque eso, como dice en el otro, creo que es Primera de Samuel, porque dice, porque estaba Dios en medio de David y Jonatán. Jonatán dijo que sea Dios nuestro testigo. Aleluya. Amén. Y oiga eso, Amén. que sea Dios nuestro testigo de este asunto. Amén. Porque ni siquiera el siervo que fue a traer las flechas y se las llevó, ni siquiera él sabía nada del asunto. Así dice, Sí. solo David Sí. y Jonatán. Pero Jonatán ya estaba muerto. ¿Sabe qué es lo que significa la muerte de Jonatán? La muerte al yo. La muerte al que nos detiene. Porque David, en ese momento, Jonatán murió. Sí, pero dejó descendencia. La descendencia que por cierta razón quedó lisiado. Pero aún de haber quedado lisiado, David se acordó de ese pacto. Y el Señor se acuerda de ese pacto. Gloria a Dios. Amén. Dios se acuerda de ese pacto. Amén. Por eso dice Romanos 10, cerca de ti está la palabra, cerca de tu boca y de tu corazón. Que si confesares, que si creyeres en tu corazón y si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo. Amén. Tremendo, hermano. Aleluya. Tremendo. Gloria a Dios. Queremos, hermano, que nos den comida y no queremos hacer nada. Queremos estar en una lobreguez, queremos estar viviendo en un lugar, hermano, que no importa. Aunque lo que tenga, aunque sea un poquito, pero con eso estoy bien. Yo no necesito de nadie, hermano, no. Por eso a Ruth le dieron 2 medidas grandes de cebada. La primera era para ella y la segunda para Noemí. Para el Espíritu y para ti. 2 medidas que te ha dado el Señor. No te quedes ahí. Sigue adelante. Pero sigamos. Vaya, creo que solo voy a confirmar lo que usted, pastor, me decía. Donde dice que sí, llegó la noticia de Jezreel. Ajá. Entonces, sí parece que era una ciudad. Y pues, Sí, porque yo seamos agradecidos, hermanos, con no Dios. había encontrado el nombre de la nodriza. Simplemente la historia dice que era una mujer que era iletrada, no era culta. Ella, lo único que estaba buscando ella era el bienestar de ese niño. Y lo fue a esconder. Porque lo escondió. Lo único que estaba viendo era eso. Pero Jezreel es la ciudad. Acuérdese que la Jezreel era donde, pues el Señor también, ¿verdad? Allí fue donde llegó el siervo de Dios e hizo, porque en Jezreel estaba la propiedad de aquel hombre que Acab quería quitarle. Acuérdese. Eso me pasa por leer rápido. Allí estaba la propiedad que Acab tenía todo. Y hermano, y vuelvo y retoco esto, porque Acab era el rey. Pero ¿a quién tenía por esposa? Nada más y nada menos que la Jezabel. Entonces, Acab, teniendo todo,
¿Qué tenía que ir a hacer a quitarle la viña de Nabot? ¿Qué tenía que hacer? Dile, véndemela. No, porque el diablo va a querer quitarte lo que Dios ya te dio. Amén. Y si Dios te ha dado un pacto, agárrate de ese pacto. Amén. Porque si crees tú, será salva toda tu casa. Amén. Hermano, no nos desesperemos al querer ver a aquellos que amamos vengan al Señor. No, solo cree tú. Como decía mi esposa, como nos enseñaban el martes. Ayer, nuestra incredulidad no nos deja comer los manjares que Dios tiene listos para nosotros. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo solo quiero dejar en la mente, en el pensamiento de ustedes, ya que pues, y le agradezco que preste su oídito, ¿verdad? Al que esté escuchando. Donde dice, ¿ha quedado alguno de tu casa? ¿Falta alguno de tu casa, hermano? A quien Dios pueda mostrar misericordia. El Señor siempre está dispuesto. Él no se olvida de su pacto. No tenía él necesidad, dice su palabra, sin embargo, él descendió, se hizo hombre, vino a la tierra a salvarnos. Pero aún falta mucha gente. Pon esa persona en tu corazón. Inclina a tu rostro, cierra tus ojitos. Pon esa persona o esas personas en tu corazón. Confiemos en que Dios, que prueba nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Ponlos en tu pensamiento en este momento y dile, sí, Señor, faltan, Señor, pero creemos en ti, que no hay nada imposible para ti. Tú eres un Dios de pactos. Y aunque a veces guardes silencio, tú los cumples. Acuérdate, Señor, por favor. Acuérdate de la persona que mis hermanitos están poniendo en su corazón. Acuérdate, Señor, por favor. Tú eres un Dios misericordioso. O como dicen Lamentaciones, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana sus misericordias. Y aún en un libro, el mismo nombre lo dice, Lamentaciones. Ahí hay luz, ahí hay esperanza, ahí hay consuelo. Si estás en necesidad de Lodebar, hay esperanza para ti. Hay esperanza para esos que tienes en este momento en tu corazón. Y clamamos al Dios Todopoderoso su misericordia. Que Él extienda su mano y les alcance. Que Él se revele a sus vidas, como se reveló a nuestro corazón. Él es el Todopoderoso, el que no ha perdido ninguna batalla, ni la perderá. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Hay poder en su sangre. Créelo, créelo. Confiésalo con tu boca. Hay poder en su sangre preciosa para alcanzar a esa persona que hace falta.
la bondad de Jehová. Hemos sido consumidos en un corazón agradecido, contristado delante de Él. Él no le rechaza. Hay poder en la sangre que Él derramó. Aleluya. Hay poder en la sangre, Señor, aleluya, que fluyó por amor, hermano, te ama, me ama. Hay poder en la sangre que derramó, aleluya, gloria a Dios. Hay poder en la sangre, aleluya, que fluyó por amor. Gracias, Señor, gracias. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos, Padre, esta Señor, noche. en nombre Te de pedimos Jesús. por la vida, Señor, por la salud de René, Sí, allá en El sí, Salvador. Señor, por favor, en nombre de Jesús. Por la salud de Gracias, hermana Señor. Mirita Sí, Señor. y por la salud de aquellos, Señor, pues, que están quebrantados, ¿verdad?, de salud. Y gracias, Señor, una vez más por la bendición del niño de Alex y hermana Becky. Amén, gloria a Dios. Que el Señor bendiga la iglesia local y que Dios bendiga a aquellos que se conectaron esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, disfrute mañana con su familia, ¿verdad? Y como decía mi esposa, creo que hay muchas razones para darle gracias a Dios. Probablemente no como pues se celebra hoy, ¿verdad?, sino que nosotros como cristianos tenemos un pretexto más para darles gracias a Dios. Darle gracias a Dios por su amor y su misericordia. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Entonces el sábado nos reunimos en la iglesia, ¿verdad? Sábado, hermano, culto normal. A las 7 empezamos el culto para no salir tan noche. Y el domingo a las 10 de la mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios.